Bienvenido al sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrutes del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Funes. Qué bueno estar en la presencia del Señor, en la presencia de papá. Siempre digo que la adoración para mí no es un relleno en la reunión. Para el relleno podríamos hacer cualquier cosa. La adoración es poner cada cosa en su lugar. Al Señor primero por sobre nuestros ídolos, al Señor primero por sobre nuestros problemas, al Señor primero por sobre nuestros planes, que su nombre es un nombre sobre todo nombre. Así que por eso estamos adorando al Señor y no me canso de adorar, honestamente. Quería que cada día pudiéramos disfrutar más de esto. Romper estructuras en nuestra mente que nos prohíben reconocer cuán grande es Él. En esta canción que dice, cuán grande es Dios. Un día todos lo verán. Mientras tantos lo ven aquellos que tienen un corazón humilde para verlo. Mientras tantos lo ven aquellos que la gracia del Señor se los permite. Si hoy tu deseo es verlo más, puedes orar y decir, Señor, abrí mis ojos para verte más. Amén. Bueno, quiero que empecemos la palabra de hoy. Bueno, si llegaste recién, bienvenido. Yo sé que muchos han cambiado su agenda, que muchos tienen actividades o que quedaron medio heridos del hígado de ayer. Medio. Y estabas más para un tecito digestivo en la cama con la tele y el aire que para venir acá, pero cambiaste tu agenda porque querés consagrar este año a Dios y quiero honrarte por eso y quiero que todos los que estamos acá podamos honrar al que tenemos al lado y decirle arrancaste bien. Por eso arranquemos con un aplauso para los que están hoy acá. Arrancaste con el pie derecho el año. Amén. Estamos acá porque cada año, más allá de que vos y yo todo el tiempo separamos tiempo para orar a Dios, para buscar dirección. ¿Cuántos oran? Una vez cada tanto en su vida cotidiana. Dicen, Señor, guíame, dame dirección. Algo. Quiero hacer tu voluntad. ¿Sí o no? Pero aún así, ¿por qué cada año prestamos especial atención a las palabras de Dios? Eso es porque sabemos que Él es nuestro buen pastor, nada nos va a faltar, Él nos quiere llevar por aguas frescas de descanso, pastos de descanso, y por eso cada año empezamos buscando su dirección, cada año buscamos su opinión. Cada año buscamos su directiva, cada año queremos saber qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que está haciendo para acoplarnos a eso. Y por eso empezamos hoy, primer día del año, buscando una palabra de parte de Dios que sea dirección para los 365 días que están por delante. Amén. Como lo habíamos anunciado en las redes, hoy era un domingo ¿de qué? ¿De qué? A ver, decilo fuerte. ¿De qué? Del año 2023, ¿sí o no? Bien, buenísimo, por eso estamos acá. Y claro, habitualmente pensamos que consagrar el año tiene que ver con decirle, Dios, vení, bendecí mi negocio, bendecí mis planes, bendecí mi agenda, bendecí mi economía, bendecí mis cuestiones emocionales, que este año me ponga de novio, que este año lo que sea. Que este año rinda esa materia que me falta, que este año me den un mejor trabajo, que este año ascienda, que este año, lo que sea. ¿Qué decimos? Habitualmente consagrar el año para nosotros es eso, ¿sí o no? Sí. Pero yo quiero que vayamos juntos a la definición de la palabra consagración. Y es lo que dice ahí, ¿no? Consagración. Dice, es la acción
por la cual se destina al culto a Dios una cosa común. Vamos de vuelta. Consagración es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común. Es algo que a lo mejor vos me decís, pero no lo entiendo del todo. Bueno, mira, podemos leer una historia, vamos a leerla juntos, está en 1 Samuel 1:26. Agarrá ahí tu Biblia. Vamos a leerlo juntos. No sé si lo vas a poder leer de ahí. Pero dice así. Dijo Ana, la mujer estéril, dijo, mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Es lo que Ana le dice al sacerdote Elí. Ella había estado pidiéndole a Dios un hijo, siendo que era una mujer estéril, y Dios le concede el hijo. Entonces dice, mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí. Claro, pues dice, ahora me ves con un hijo. Te llama la atención, porque yo soy esa mujer, dice, este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, mira lo que dice, por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. ¿Qué es lo que cuenta esta historia? Esta historia cuenta de que esta mujer le pide a Dios un hijo cuando no podía tener, Dios se lo concede y entonces en respuesta, ¿ella qué hace? Le entrega ese hijo a Dios. Lo dedica, lo consagra. Y entonces tal vez esto pueda ayudarnos a entender qué significa consagrar. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa dedicar a Dios. Consagrar significa separar algo para Dios. Consagrar significa apartarlo para un servicio, aunque sea común. Consagrar significa, no lo anterior, es una acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común. Es decir, este niño ya no va a ser solo para jugar en la plaza, para jugar a la Play. Este niño va a ser dedicado a Dios. ¿Me seguís hasta acá? Eso es consagración. Ahora, si nosotros queremos consagrar el año 2023 a Dios, ¿para qué? Para justamente esto, para que rinda adoración a Dios. Si queremos rendir este 2023 para que rinda culto a Dios, para que rinda homenaje a Dios, para que rinda adoración a Dios, para que sirva a Dios, como el caso de la vida de Samuel, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Quiero hablar, antes de empezar puntualmente con el mensaje, quiero hablar de algunas consideraciones necesarias en cuanto a lo que significa consagrar. En la próxima placa hay un pasaje de Génesis. Te aviso que vamos a ver varios pasajes, vamos a ver varios conceptos. Entonces, como este mensaje es central en el año, te recomiendo que tomes nota, te recomiendo que saques fotos, te recomiendo que anotes todo, porque vamos por las próximas 6 semanas a estar trabajando en base a este mensaje, intentando clarificar un poco más lo que Dios esté hablando. Pero tratemos de captar todo lo posible y anotar todo lo posible. Antes de consagrar el año, y para poder hacerlo con entendimiento, vamos a considerar algunas cuestiones. Génesis 4:3 dice algo muy interesante. Dice así, que Adán y Eva tienen 2 hijos y Abel. Y dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor, pero él presentó lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Fíjense que creo que hay algo que está acoplando el micrófono, no sé si pueden mutear las otras cosas. Dice que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda.
Y a mí me llama mucho la atención porque a veces venimos con el 2023 y decimos, Señor, mira, acá te entrego el 2023. Pero dice que Dios lo primero que vio fue quien se lo traía. Entonces, para que vengas a consagrar el año, lo primero que tenés que considerar es que Dios no quiere solamente recibir tu año, sino quiere recibirte a vos con tu año. ¿Me seguís hasta acá? Vamos a otro pasaje que está en Marcos capítulo 7, versos 12 y 13. Dice así. Jesús le está diciendo a los fariseos, muchachos, ustedes están torciendo la ley para que digan lo que ustedes quieren decir. Entonces, cuando un papá que el PAMI no le cubre nada, les pide algo, usted dice, no te lo puedo dar porque lo tengo que poner en la ofrenda eso. Dice así, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Y ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, es ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué es lo que entiendo? Que Dios se pone feliz que le entreguemos nuestro año, ¿no? Pero Dios no quiere que le entregues tu año quitándote toda responsabilidad sobre el mismo. Él quiere que vos seas bendito y responsable con tu año. Él quiere que vos seas bendito para que vos le transmitas esa bendición a tu año. En definitiva, ¿cuál es la conclusión que saco antes de arrancar? Que Dios te quiere a vos con tu año. Que Dios quiere bendecirte a vos para que vos bendigas tu año. ¿Me explico hasta acá? Por eso es importante que entendamos que muchas veces no experimentamos una bendición sobre un área específica y es solo porque no la hemos llevado a Cristo. Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que vos y yo somos benditos. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. Toda bendición espiritual, ¿dónde está? En Cristo. ¿Sabes? A veces cometemos errores muy frecuentes, ¿no? Hay gente que me pide que vaya a bendecirle el auto nuevo, a bendecirle la casa nueva. Lo que no sabe es que el Padre ya lo bendijo en Cristo. Así que si vos venís a Cristo, vas a ser bendecido vos con todo lo que está abajo. Con la casa, con el auto, con el negocio, con todo. Entonces, ¿cómo es un poco esto? Es que vos y yo tenemos que venir a Cristo, donde somos benditos, y todo lo demás es bendito con nosotros. No está mal orarle al auto. No está mal orarle a la casa. Pero quiero decirte que si vos y yo no estamos en Cristo, la casa no tiene patas solas. No es un ente vivo. ¿Me explico? Somos benditos cuando estamos en Cristo. Por eso puse en la próxima placa un pasaje que me pareció muy interesante. Dice Juan 3:35, es un pasaje que hemos leído muchas veces. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, mira lo que dice ahí, el que no obedece al Hijo, porque ¿qué está diciendo? Que el que cree, cree para obediencia. Dice el que cree, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay muchas áreas de nuestra vida que no es que Dios no la quiere bendecir, pero Dios ya las bendijo en Cristo. En tanto que nosotros no llevamos esa área de nuestra vida a Cristo, entonces esa área nunca se ve bendecida. Por eso dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué significa la ira de Dios para vos? Pues claro, cuando dicen la ira de Dios, vos decís que Dios es malo, caen los rayos, así viste como... Pero ¿qué es la ira de Dios? ¿Sabés qué es la ira de Dios? La ira de Dios es que Dios te deje haciendo lo que a vos te place hacer. La ira de Dios es que Él te deje a merced de tus decisiones y tu libertad. La ira de Dios es que Dios te deje a merced de tu libertad mal usada. Esa es la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que de una manera te lo voy a parafrasear en castellano? En funense. Como viste, como Leo, que Leo Messi puso el idioma, no castellano, el rosarino. Lo internacionalizó. ¿Qué mira? Te lo voy a decir en funense. Te tenés que poner abajo del paraguas de Cristo. Porque afuera caen rieles de punta. Tenemos que estar debajo del paraguas de Cristo. Porque afuera estamos a merced de nuestras propias decisiones. Entonces cuando nos pasan cosas malas decimos, ¿por qué a mí? Y el diablo dice, ¿y por qué no? ¿Qué te hizo especial? Pero cuando estamos en Cristo, para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso esta noche yo quisiera que consagremos el año, pero cambiemos un poco el enfoque. Quiero cambiar el enfoque que tal vez la gran mayoría de ustedes trajo esta noche. Esta noche no es una consagración del año, sino es el inicio de un año de consagración personal. ¿Entendiste eso? ¿Escuchaste eso? Esta no es una noche para consagrar el año, sino que esta noche es el inicio de un año de consagración personal. Este es un año de consagración. No vinimos solamente a consagrar el año. Quiero que cambies ese enfoque. No es la consagración de un año, sino un año de consagración. Que es distinto. ¿Notás la diferencia? No es la consagración de un año. Es un año de consagración. Un año donde vamos a estar en Cristo, donde somos bendecidos. Un año donde vamos a ofrecernos a nosotros mismos en adoración junto con nuestro año. Un año donde vamos a asumir la responsabilidad y el privilegio de apartar nuestra vida para Jesús, para sus planes y para sus proyectos. Un año donde vamos a consagrar nuestra agenda, nuestros planes, nuestro afecto, nuestra mente para vivir en Cristo, donde está toda bendición espiritual en los lugares celestiales y donde hay vida abundante. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces quiero bajártela un poco más. Quiero bajarte este año de consagración algunas cuestiones importantes y seguramente después en los grupos de conexión, semana a semana, iremos desglosando un poco esto. Pero yo quiero bajarte algunas ideas centrales para que vos puedas bajarlo a tierra. Lo primero que quiero hablar, lo primero que quiero compartirte es que este año vamos a consagrar nuestro afecto. Quiero que sepas que la fe solo tiene sentido en el contexto de una amistad con Dios.
La Biblia dice que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué? Una forma fácil y rápida de convertirte en un completo hereje es sacar un versículo del contexto. ¿Sabías eso? Al toque. Tenemos algunos pastores ahí, ¿o no? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿de qué manera te vuelves un hereje rápido? ¿Sabes cómo? Sacando un versículo del contexto. Y entonces nosotros leemos: lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús, Él lo va a hacer. ¡Woo! Coma, seguí leyendo, hermano. Próximo. Juan 14, verso 14 y 15 dice así: lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré. ¡Gloria a Dios! Si amamos a Jesús, cumpliremos su mandamiento. No podés agarrar el versículo y romperlo por la coma. ¿En qué contexto Jesús dice que lo que pidamos en su nombre Él lo hará? Lo dice, eso es Juan 14, mirá lo que dice Juan 15. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo más siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre, así, ¿escuchaste todo lo anterior? ¿Escuchaste, no? ¿Sí o no? Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Ah! Vale la aclaración. Empieza y termina diciendo que el Padre nos va a dar todo lo que pidamos en su nombre. Pero no podés romper el versículo y hacer desaparecerlo del medio. Te va a dar todo lo que pidas en su nombre siempre y cuando vos y yo seamos amigos de Él. ¿Qué significa amigos de Él? Interesados por sus intereses. Amigo significa, es una palabra griega que significa guarda del corazón del otro. ¿Escuchaste eso? Guarda del corazón del otro. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, nosotros somos amigos de Jesús si estamos velando por los intereses de su corazón. Si estamos velando por las cosas que le preocupan a Dios. Somos sus amigos si podemos amar lo que Él ama. Somos sus amigos si podemos odiar lo que Él odia. Somos sus amigos si estamos permanentemente intentando saber qué hay, qué carga hay en el corazón de Jesús para poder guardar el corazón de Él. En ese contexto es que el Padre nos dará todo lo que pidamos en su nombre. ¿Se entiende? La fe sin una relación con un Dios bueno que premia a los que le buscan es solamente un pensamiento positivo. Es solo un pensamiento optimista y puede servir posiblemente, pero para que se te conceda todo lo que pides, no. La fe sin una relación con Dios no tiene sentido. Por eso lo primero que vamos a consagrar este año es nuestro afecto. La fe solo funciona en el contexto de una amistad con Dios. Pedir en el nombre de Jesús no es un visto bueno a nuestro egocentrismo, sino una invitación a desarrollar una relación en la que nuestros deseos conmuevan el corazón de Dios. ¿Escuchaste eso? Pedir en el nombre de Jesús no es un visto bueno para alimentar nuestro egocentrismo. Es más bien la oportunidad que tenemos de que nuestros deseos conmuevan el corazón de Dios. Porque son el pedido de un amigo.
Y esto no es menos milagroso. Porque ponerte a pensar que el Dios Todopoderoso se deje influenciar por sus criaturas, por sus amigos. Que el Dios Todopoderoso se haga vulnerable a los deseos del corazón de sus amigos. Es igual tremendo. Es más de lo que vos y yo podríamos pensar. La amistad es el contexto para estas oraciones poderosas, en las que Dios se hace vulnerable a nuestros deseos, pero primeramente porque nosotros nos hicimos vulnerables a sus deseos. Este año queremos consagrar nuestro afecto. Y te digo que el mismo Dios y el mismo día que Él te muestra aquello para lo que te consagra, aquello para lo que te llama, ese mismo día te está mostrando aquello para lo que no te consagra. Leamos juntos Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Porque quiero hacerte ver que el mismo día que Dios te guía a restaurar tu altar para Él, te guía a destruir los altares que has levantado para otros dioses. Jueces capítulo 6, verso 25, dice así: aquella misma noche, Jueces capítulo 6, verso 25, aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de ese lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor, tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece un segundo toro como holocausto. El mismo día que Dios dice que consagres tu afecto para Él, Él te va a decir también que derribes los altares que has levantado a otros dioses. Y ojo, cuando pensamos en otros dioses nos imaginamos en la antigüedad las estatuas, ¿no? Porque vos decís, qué bárbaro, ¿cómo Israel, que fue liberado de Egipto, cómo puede ser que fue detrás de otros dioses? Qué mal estos israelitas. Habitualmente tenemos esta postura, ¿no? Miramos los personajes bíblicos como si ellos fueran unos salames. Y nosotros desde acá tenemos tanto para enseñarles. A pesar de que Israel había sido liberado de Egipto con mano poderosa, sostenido en el desierto con provisión sobrenatural, introducido en la tierra prometida milagrosamente, se había corrompido adorando otros dioses. Y vos me decís, ¿cómo fue que adoraron otros dioses? ¿Cómo fue que se deslizaron de esa manera? ¿Sabes cómo? De la misma manera que vos y yo. De la misma manera que vos y yo damos la mayor parte de nuestro afecto, de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestros recursos, del tiempo en nuestra mente, a un deporte, una casa, una empresa, un proyecto, un ministerio, un entretenimiento, a las redes, a nuestra imagen personal, a nuestra agenda, a cualquiera de los regalos que Dios nos dio. Terminamos adorando los regalos que Dios nos dio. Terminamos adorando ese ministerio que Dios nos dio. Terminamos adorando esa empresa que Dios nos dio. Somos ingenuos. Miramos a los personajes bíblicos y los condenamos hasta que viene un profeta como Natán y le dice a David: ese hombre eres tú. David, le preguntan, ¿qué harías vos, David, si a alguno le robaran la única ovejita que tenía, que había cuidado, alimentado? Y David dijo, lo reviento a ese, lo hago pelota a ese, ¿sabés lo que le haría, no? A ese. Y Natán le dice, mira qué lindo, pues, ese hombre eres tú. ¿Qué? Ese hombre eres tú.
Y a veces estamos acá en la iglesia, cuando escuchamos la palabra, decimos, qué bien le vendría escucharlo a fulanito este mensaje. Este es un tiempo de muchos vales, de muchos dioses falsos. Quieren robarte tu afecto. ¿Sabes? La carta de Hebreo está destinada a un grupo de judíos que ven que en Roma y en Grecia y en ese mundo, en ese tiempo, había tantos dioses. Y entonces llega un momento que se sienten que nosotros tenemos uno solo y nos quedamos cortos. Ellos tienen un Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para lo otro. Tienen tantos distractores. Tienen las olimpiadas, el deporte, los negocios, los baales. Tienen tantos dioses. Como hoy tenemos tantos. El entretenimiento. Y claro, ellos sienten que están abrumados porque quieren compartir el mensaje de Jesús, pero afuera hay tantos dioses llamando la atención de la gente que hasta se empiezan a pensar, ¿será que nosotros nos quedamos cortos de dioses? Por eso el escritor de Hebreos les habla de que Cristo es más que los ángeles, que la ley y que todos los dioses que te puedas imaginar. Por eso no tenés que sumar más dioses, tenés que ser más consciente del Dios que tenés. Todos esos dioses del Imperio Romano y griego cayeron, pero la iglesia 2000 años después sigue en pie. ¿Por qué? Justamente porque servía a un solo Dios, a Jesús, a Cristo. La carta de Hebreos describe una iglesia abrumada por tantos dioses de aquella época. Pero todos esos dioses cayeron porque justamente no eran como Cristo. La iglesia primitiva abrazó una visión que giraba alrededor de Cristo y para Cristo. Es lo que nuestros padres y nuestros abuelos llamaban una iglesia cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica. ¿Sabes? Nosotros podríamos ser una iglesia... Estoy hablando que podemos ser iglesia centrada en el ser humano. Y desde este púlpito cada domingo se te enseñaría cómo hacer cosas para que te sientas mejor. Cómo hacer cosas para que te autoayudes. Cómo hacer cosas para que te vaya mejor. Cómo hacer cosas para que te vaya bárbaro. ¿Y está mal? No. Pero ¿qué pasa si un día quiero hablarte acerca de la cruz? Y a simple vista no parece que te va a ir mejor, porque es la cruz. Pero el Evangelio dice que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Porque vos y yo necesitamos crucificar el orgullo, crucificar la avaricia, crucificar el pecado, crucificar la apatía. Y entonces yo no sé si a simple vista vos te va a sonar como que te va a ir mejor. Lo que sí te puedo decir, que si pasás por la cruz, del otro lado de la cruz, hay gozo y una vida abundante. Podríamos ser una iglesia que todos los domingos quiera tirarte la última gran revelación. Y yo te voy a decir, yo sé qué día va a venir Jesucristo. Tengo el día y la hora. Toma nota, pibe. Ir siempre en busca de la última gran revelación. Esa gran revelación que nos hace únicos. Esa gran revelación que nos hace como intocables porque estamos más allá de todos los mortales. Pero no. Queremos ser una iglesia cristocéntrica. Que una y otra vez te lleve a Cristo, te lleve a Cristo, te lleve a Cristo, te lleve a Cristo, donde reside en Él toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos quieren ir a Cristo? Amén. Por eso este año es un año para consagrar nuestro afecto. Este año es un año para consagrar el corazón y no vivir bajo los efectos de una religión sin relación. Por el contrario, nada es imposible, pero ¿para quiénes? Para aquellos
que viven en una amistad con Dios y persuaden a Dios y afectan a Dios con los deseos del corazón, porque los deseos de nuestro corazón se redimieron y tienen mucho que ver con los deseos de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? El segundo tema que quiero hablar es sobre la importancia de consagrar nuestra mente. ¿Consagrar qué? Nuestra mente. ¿Sabes? Somos conscientes de distintas realidades, pero experimentamos aquella realidad de la que somos más conscientes. Es necesario consagrar nuestra mente. ¿Por qué? Porque experimentamos la realidad de la que seamos más conscientes. A veces somos muy conscientes de lo que las noticias dicen. Está bien escuchar las noticias, no tengo nada de malo. Yo escucho las noticias. Pero si llega un momento en que si la noticia esa dice que va a explotar el mundo y el año que viene más vale escondete bajo tierra en un búnker, y esa se vuelve la realidad de la que más consciente sos, eso es lo que vas a experimentar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a meter en el búnker. Ahora, cuando nuestra mente es renovada, porque empezamos a ser conscientes de la realidad de Dios, experimentamos esa realidad de Dios para nosotros. Escucha esto, todos tenemos piedras angulares en nuestro pensamiento, cimientos. Viste que hoy está de moda. Antes, cuando mi viejo hizo la casa, se ponían cimientos. Se cavaba una zanja grande y se hacían los cimientos, ¿sí o no? Pero ahora como que se usa cada vez menos. Ahora se ponen pilotes. Son como puntos claves donde hay columnas hacia abajo y ahí hacen como una platea y ahí arranca tu casa. O sea que no tenés que cavar todo alrededor, no, hay puntos claves, son como pilares sobre los cuales la casa se va a construir. ¿Sabías eso? Bueno, yo creo que en nuestra mente todos tenemos pilares de pensamiento, todos tenemos piedras angulares de pensamiento, todos tenemos piedras, cimientos sobre los que construimos otras deducciones. Seguime en esto que es importante. Por ejemplo, si yo tengo una piedra angular que me dice que no puedo confiar en nadie, voy a construir sobre esa piedra. Voy a construir otras tantas ideas tales como el amor no es para siempre. Abrir el corazón es peligroso. Mi empleado, mi empleador, mi vecino me quiere robar. Quienes me confrontan no lo hacen por amor, lo hacen por odio, lo hacen por envidia. Son ideas derivadas de esta piedra angular. ¿Me seguís hasta acá? Y entonces vas a actuar basándote en este sistema de creencia que construiste, y lo peor de todo es que la construiste basado en una mentira. Entonces toda tu vida va a estar basada en una mentira. Imagínate el peligro que eso implica. Por eso Proverbios 23 dice, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es él. ¿Sí o no? Como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Por eso la Biblia enseña de la importancia de renovar la mente. Dice Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente o entendimiento. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si vos seguís pensando, si seguís teniendo piedras angulares de pensamiento basadas en una mentira, nunca vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Nunca lo vas a poder comprobar. Ahora, cuando tu mente se renueva sobre la verdad, ahora
empezás a construir un edificio sobre la verdad y empezás a accionar sobre la verdad y entonces podés comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo te pregunto, ¿cuáles son las piedras angulares en tu mente? ¿Cuáles son las piedras angulares de tu mente? Podríamos hablar mucho, pero yo quiero dejar algunas cuestiones que ya no pueden estar en tela de juicio. Hay cosas que tienen que funcionar, hay verdades que tienen que funcionar como piedras angulares de nuestro pensamiento. Cosas que ya no nos replanteamos, cosas que ya no dudamos, cosas que pase lo que pase, nos digan lo que diga, sea como sea que esté el mundo, como esté el país. Esto no se mueve por nada. Esto es un cimiento. Viene viento, puede crujir la chapa del techo, sí, pero ese pilote no se mueve. Viene lluvia, sí, puede haber un poquito de humedad, pero ese pilote no se mueve. Puede venir dificultad en tu vida, sí, pero ese pilote no se mueve. Piedras angulares en tu mente. La primera, Dios es bueno. La primera, Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Yo le pregunto a cualquier persona de la iglesia si cree que Dios es bueno, nadie se va a oponer, estoy seguro. Habitualmente nuestras diferencias no radican en si tenemos una teología que diga que Dios es bueno o Dios es malo. Habitualmente nuestras diferencias ocurren en el alcance de nuestra interpretación. Acerca de qué tan bueno crees que es Dios. ¿Qué tan bueno crees que es Dios? Nuestro problema habitualmente radica en el alcance de la aplicación práctica de esta verdad. A mí me gustó mucho cuando vino Josías y dijo, yo sé que Jesús quiere sanar. Entonces oro por sanidad. Como diciendo, no, me doy 4. Cada 2 por 3 miro el video que se tiran los brazos el día que vino Josías y digo, ¡wow! Claro, ¿pero por qué? Porque dice, Dios quiere sanar. Entonces oro. Claro, cuando vos empezás a decir, no, pero bueno, capaz que esta enfermedad la mandó Dios para que mi carácter... Entonces no orás. Porque si vos estás pensando que a lo mejor te lo mandó Dios, ¿qué pasa? Y no habrá contra la voluntad de Dios. O sea, se entiende que habitualmente nadie dice Dios es malo. Acá, yo te pregunto, ¿Dios es malo? No, me decís vos. Pero habitualmente nuestras diferencias, ¿dónde están? En el alcance práctico de esta verdad. Si yo creo que Jesús puede mandar las tormentas, digo, entonces, ¿para qué Él calmó la tormenta? Si yo creo que Dios puede mandar las enfermedades, entonces, ¿para qué Jesús oró para la sanidad de la gente? Habitualmente, necesitamos pedirle a Dios que extienda nuestra revelación práctica de qué tan bueno es Dios. Porque mientras no tengamos esto en claro, se va a debilitar el efecto de nuestra participación. Si cuando yo vea robo, muerto, destrucción, no me voy a oponer pensando que puede ser voluntad de Dios, entonces nuestra respuesta por defecto no va a ser rechazar eso. Vamos a terminar abrazando cosas que no nos pertenecen. Si veo surgir falsa doctrina, división en la iglesia, y entonces digo, bueno, lo que pasa es que los últimos tiempos van a ser tiempos malos, no hagamos nada y que explote todo.
¿Te das cuenta cómo menguamos nuestra participación, nuestra oración, nuestra acción en que el plan de Dios se lleve a cabo? Por eso no diferimos en si Dios es bueno o malo, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos la misma revelación práctica de qué tan bueno es Dios. Por eso la primera cosa que este año tenemos que trabajar es para que entendamos de que Dios es mucho más bueno de lo que creemos. Amén. Segunda cuestión que tiene que estar como una piedra angular en nuestra mente este año. Nada es imposible. ¿Cómo? Nada es imposible. Nada. Nada. Pero cuando te digo nada, ¿qué significa? Nada. Porque dice, para el que cree, nada será imposible. No algunas cosas. Si Dios es bueno y nada es imposible, quiero decirte algo. Atrévete este año a soñar en grande. Si Dios es bueno, hay uno que todavía no agarró, pero si Dios es bueno y nada es imposible, este año atrévete a soñar en grande. Nada es imposible. Lo sobrenatural es natural en el cielo. Y Él nos enseñó a orar para que sea su voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Así que soña en grande. Y si querés soñar en grande, déjame decirte, atrévete a soñar los sueños de Dios, porque esos sueños son realmente grandes. Y son sueños que requieren su intervención sobrenatural, el cual está pronto a dar. Soñá en grande, soñando los sueños de Dios. Tenemos que llegar a vivir con la conciencia real de que lo imposible es posible. La conciencia real es cuando la fe toma sustancia y lo que a los ojos del hombre es imposible, para vos está a punto de ser ejecutado por Dios. Eso es fe. Otro pilar de nuestro pensamiento tiene que ser de que las personas son importantes. No venimos acá simplemente a aprender de doctrina. Venimos acá a extender los brazos de amor sobre una ciudad que necesita a Cristo, solo que no se enteró. Cada persona en esta congregación es importante. Cada persona en esta congregación es importante. ¿Sabés? Mientras vos y yo estamos acá con el aire acondicionado escuchando mensaje, hay gente que está cuidando a los chicos afuera con los mosquitos. Cada persona es importante y quisiera ver en este lugar más honra para todos los que formamos parte de esta iglesia. Cuatro, Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Sabes? Los hijos de Dios tenemos un llamado a buscar la sabiduría, pero también tenemos el beneficio de que la sabiduría ha venido a buscarnos, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Quiero decirte algo. Daniel era 10 veces mejor. Y yo quiero ver en esta iglesia este año la muestra de que Dios está con nosotros. ¿Sabes cómo? Cuando vemos en nosotros una sabiduría práctica para resolver problemas difíciles de manera fácil, porque el Espíritu Santo es creativo y excelente en todo lo que hace. Este año, yo sé que somos una iglesia relativamente nueva y muchas cosas las hemos empezado, aunque sea para empezarlas. Pero quiero decirte que quiero que caminemos hacia la excelencia y la creatividad. Oro porque haya una unción creativa en todo lo que hagamos, en la manera que impactemos en la sociedad, en la manera que
tratemos a nuestros hijos, en la manera que recibamos a la gente, en la manera que manifestamos la gloria de Dios a través del arte, en medio de la adoración. Quiero que haya una unción creativa para que todo, la manera que decoramos el local, la manera que nos movemos, todo lo que hacemos tenga una unción creativa. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, que Él es la sabiduría de Dios. Por eso la excelencia y la creatividad deberían ser rasgos distintivos de la iglesia de Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Esto no es tener un jefe exigente que nunca está conforme. No, esto es cada día agarrar mi participación en el reino y hacerlo mejor. Pero hacerlo sobrenaturalmente mejor. Dice que una reina fue a visitar al rey Salomón, la reina de Sabá. Oyendo la reina de Sabá la forma que Salomón había alcanzado, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, con oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Pero mira lo que dice el 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían a la casa de Jehová, se quedó asombrada. No solo las preguntas difíciles, también la manera que vestían los sirvientes. También lo que se servía en la mesa. El cocinero era un cocinero ungido. Ni en Puerto Madero ni en ningún lado conseguí esto. Porque hay unción de Dios. Los músicos eran ungidos. Los que decoraban el palacio, los constructores, todos tenían una unción sobrenatural de excelencia y creatividad. Por eso quiero desarraigar una mentira que ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Y es que como lo hacemos para Dios, lo podemos hacer mediocremente. Quiero decirte que si tu jefe te mira haciendo las cosas mediocremente, te va a echar. No le tengas más miedo a tu jefe de la tierra que a tu jefe del cielo. ¿Estás despierto todavía? No. 2 horas como mucho termino. Lo próximo que quiero hablar. Necesitamos consagrar nuestras fuerzas para alcanzar descanso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que necesitamos enfocar nuestra fuerza en lo que podemos hacer para crear en nosotros un beneficio superior. Te voy a contar una anécdota para que me puedas entender. Hace un tiempo llegaba a mi casa súper cansado, muy cansado. Llegaba a las 7 de la tarde como listo para irme a dormir hasta el día siguiente, sin ganas de hablar, sin ganas de hacer nada, fusilado, como si me hubiera pasado una aplanadora por encima. Entonces, Priscila me dice, che, tendrías que ir a hacer tu control médico, estás hecho puré. ¡Ah! Sí. Ok. Y voy al médico. Y el médico me hace un montón de estudios. Y yo quería que él, fui con esta idea. Onda, hola, ¿qué tal? Mirá, no hace falta más estudios. Dame un complejo vitamínico que yo tome. Recetame unas vacaciones en el Caribe y voy a estar bien. Y él, no, se empecinó con hacerme los estudios. Y entre las cosas que hicimos, fue un buen cuestionario donde él me preguntaba cómo es tu estilo de vida. Bueno. Estilo de vida tranquilo, yo estoy 12 horas por día sentado en una oficina, no tengo un trabajo físico, por eso no entiendo cómo estoy cansado, si estoy todo el día sentado. Ah, me decía, y tomaba nota, diciendo.
¿Y qué comés? Y bueno, ¿y a qué horario comés? Y bueno, cuando pinta, como y como lo que hay. Y a veces llego a las 7 de la tarde sin haber comido en todo el día y me como un buey. Y me como los bizcochos que sobraron, la factura, la picada, la milanesa y el helado del fin de semana. Todo. O sea que yo tengo las 1500 calorías, pero las tengo acumuladas en 1 hora y media. Seguí así, flaco. Bien. Me escuchaba y anotaba. Entonces yo le decía, entonces, ¿qué necesito? Vos dame un complejo de vitamina y recetame unas vacaciones para hacer menos. Quiero comer más y hacer menos y voy a estar mejor. Y el médico me dijo, voy a diferir en eso. Me dijo, vos no necesitas comer más y hacer menos. Necesitas comer menos y hacer más. ¿Qué? ¿Estás haciendo actividad física, deporte? No. ¿Estás siendo un nutricionista? No. Pero yo estoy cansado, quiero descansar. Yo estoy cansado, necesito más nafta. Y él me dijo, claro, yo te entiendo, pero no es así como funciona. Lo que vamos a hacer es que vas a comer menos, vas a comer distinto y vas a empezar a hacer ejercicio regularmente, no menos de 3 veces por semana. Me mató. Lo odié. Te odio. Y venía en el auto enojado con mi esposa que me había mandado el médico. ¿Por qué le hice caso? Son todas iguales. La anécdota es graciosa. A regañadientes le hice caso y empecé a entrenar 2 o 3 veces por semana. Y me dolía todo y por momentos lo odiaba y empecé a comer más ensalada y por momentos lo odiaba porque yo quería flan. Y los primeros 20 días o un mes me dolía todo el cuerpo y sentía que a la noche me despertaba del dolor y las pantorrillas Pero como al mes empecé a ver que llegaba a mi casa más fresco. Empecé a ver que llegaba a mi casa más vital. Empecé a ver que me levantaba a las mañanas con más pilas. Y entonces llegué a la conclusión de que surtió efecto, aunque al principio me fue peor. Entendí que hay veces que hay que hacer más para encontrar verdadero descanso. Hay que hacer para descansar. No existe una opción. Yo te digo, sé saludable. ¿Cómo lo haces? No podés hacer la saludabilidad. No podés hacer la vitalidad. Lo que sí podés hacer es comer saludable, hacer ejercicio, tener una agenda equilibrada con suficiente descanso para que tu vida día a día se vuelva más saludable. Entonces, es hacer lo que sí podés hacer para obtener un resultado que no podés alcanzar. Es decir, yo no puedo ser saludable o hacerme saludable. Yo puedo hacer otras cosas y esas cosas por efecto, por un tercer efecto, me hacen vivir saludable. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que sí puedo hacer para alcanzar objetivos que no puedo alcanzar. ¿Me seguís hasta acá o muy rebuscado? No, vamos bien. Espiritualmente pasa lo mismo. Espiritualmente pasa lo mismo. Vos no podés ser súper espiritual. Yo te digo, Maxi, tenés que ser súper espiritual. Listo, soy súper espiritual. No podés. Pero podés orar. Pero podés leer la palabra. Pero podés congregarte. Pero podés ayunar. Y día a día, semana a semana, tu espíritu va a estar saludable. Qué curioso, estamos en una era fitness. Vos hace 30 años atrás
pensabas, o en una publicidad te mostraban un abuelito y el abuelito de 70 años venía con el bastón, con la boinita, con una bufandita porque en verano también sentía frío y él venía con la facturita para el nietito y esa era la publicidad. ¡Ay, qué lindo abuelito! Hoy las publicidades del abuelito de 70 años en la revista Men's Health y el viejo tiene en cuero la tabla abdominal, una barba de barbería con un año de acondicionador de coco orgánico. Así. Y le dicen los nietos, ni se te ocurre decirme abuelo o te mato. Decime cacho. Es curioso. Estamos en una era super fitness. Pero espiritualmente no somos iguales. Porque el diablo nos engañó. Y hemos llamado a muchas de las disciplinas espirituales que mantuvieron viva la iglesia primitiva estructuras, religión. Somos renovados, no oramos nada. Rayamos la demencia. A veces rayamos la locura. O pensé en Daniel en el foso de los leones, diciendo no, hoy voy a estar súper renovado, voy a tirar las estructuras, fuera la religión, no voy a orar. Y si Dios quiere, que cierre la boca de los leones. ¿Vos te lo imaginas así? ¡Yo no! Y la iglesia primitiva, perseguida de hoy, tampoco vive así, porque cuando no te queda otra, clamas. Vos te lo imaginás, Daniel hizo pomada a 3 imperios. Pasaban los emperadores, los liquidaban a los emperadores que dormían en la pieza al lado y él seguía con el que venía. Pero oraba 3 veces por día. A la mañana, al mediodía, 3 veces por día. Él direccionó 3 imperios. Él fue consejero de 3 imperios. Y pasaron todos los imperios y él no pasó. ¿Sabés por qué? Porque no se comió el verso de la religión y las estructuras. 3 veces por día, de rodilla, buscaba la opinión del cielo para las cuestiones de su vida cotidiana. Y prevaleció. Eso no son estructura, querido, querida. Esa no es religiosidad. ¿Sabés qué es? Es estar en el Espíritu. Mirá cómo hizo la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y escuchá lo que dice el verso 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2, 41 al 43. La iglesia primitiva no decía, ay no, las estructuras. La iglesia primitiva día a día, día tras día, continuamente, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, no daba un segundo de ventaja al diablo, no retrocedía ni para tomar carrera, no le daba oportunidad al diablo, resistía al diablo hasta que el diablo huiera de ellos. Eso no es religión. Esas no son estructuras. Es entendimiento, que es distinto. Cuando hay una reunión de oración y adoración e intercesión, no es que yo no tengo ganas de estar en la pileta. Es que quiero que entiendas que separado de la vid, nada podés hacer. Por eso Pablo describe la vida espiritual no como una reposera en la playa, sino dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan.
Cuando Di María se lesionaba, yo me enojaba. Hasta que un día grito un gol, ¡gol! Y me queda los abdominales doloridos 2 días. Entonces dije, ¿cómo lo voy a criticar a este flaco que corre 60 metros, 40 kilómetros por hora y encima le da el aliento para patear el arco? No corro como quien no tiene meta, dice Pablo. No lucho como quien da golpes en el aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. ¿Sabes? Yo nací en una familia donde no congregarse no era una opción. O por lo menos no era una opción sin consecuencias. Hoy mucha gente se pregunta si congregarse es de otra época. La Biblia dice, no sean como esos que dejan de congregarse. Yo vengo de una familia y de una generación que faltar a la reunión de oración no era una alternativa. Por lo menos, no era una alternativa sin consecuencias. Pero también soy un sobreviviente. Porque muchos de los que cuando yo tenía 12 años recibieron el Espíritu Santo en la misma fila, y los 3 tuvimos un encuentro con el Dios Todopoderoso, transformador, trascendente, que nos partió al medio. De esa línea quedé yo solo. No me digas cómo estás hoy de encendido que recién te convertiste. No me digas cómo estás hoy que terminaste la escuela de ministerio sobrenatural. No, contame cómo estás en 5 años. Contame cómo estás en 10 años. De esa fila completa, soy como el soldado Ryan, un sobreviviente. Y agradezco a aquellos que me guiaron en la fe y me dijeron, no es una opción. Lavarte los dientes no es una opción, le digo a mi hijo. Bañarte no es una opción. ¿Por qué se lo digo? ¿Porque soy un dictador? No, porque lo amo, porque lo quiero. Una iglesia que no ora es una iglesia que le dice a Dios que no importa lo que opine Él. ¿No te imaginas la cantidad de veces que en la Biblia aparecen expresiones como esfuérzate, sé valiente? Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, aunque Dios tomó la iniciativa, no te abuses, no lo eches a perder. Porque tal como hay ejercicio para el cuerpo, en la Biblia aparecen expresiones de disciplinas espirituales, ejercicios espirituales como la oración personal, el ayuno en tiempos de retiro individual, la oración corporativa, la oración en acuerdo, la práctica del día de descanso, como decía Pri al principio, la meditación bíblica, la memorización bíblica, la comunión con los hermanos, la hospitalidad, el partir el pan, la práctica de la sencillez, huir intencionalmente de los afanes y las propuestas del sistema, la sumisión unos con otros, el servicio a la iglesia, el servicio a los demás, el servicio a la comunidad, los actos de justicia, la adoración a Dios. Todo esto son prácticas espirituales. Yo no invito a la gente a servir al Señor porque necesito que sirva al Señor. Ni Dios necesita que lo sirvas. Vos y yo necesitamos servirlo como una práctica espiritual que nos hace más como Cristo. Porque dice, haya en ustedes este sentir como en Cristo Jesús, el cual no tomó en cuenta ser con forma de Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló. Se hizo hombre, pero más. Tomó forma de siervo. El servicio no es una opción. Es un mandamiento. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Estás pendiente de la necesidad? ¿O estás hecho más bien onda aspiradora? Vengo a recibir, a recibir, a recibir.
¿Sabes? Muchos de nosotros nos hemos perdido los beneficios de los ejercicios o las disciplinas espirituales porque lo hemos llamado estructura, porque lo hemos llamado religiosidad. Claro, si vos te quedás en la disciplina espiritual por la disciplina espiritual y te dedicas a adorar la disciplina espiritual sin entender que la disciplina es un camino para llegar a Él, claro, eso es religiosidad, sí, te creo. Pero yo no te estoy hablando de eso. Estoy diciendo que si lo que te inspira es la pasión por el Dios que te vas a encontrar del otro lado de la adoración, te vas a volver un adorador extravagante. Vas a practicar la adoración. ¿Por qué? Porque sabes que la Biblia dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y lo que un día comenzó como una disciplina, en breve será placer. Porque Jesús es el placer superior. Estás sirviendo, estás orando, estás ayunando. Estás practicando la sencillez, la hospitalidad. Estás velando por la necesidad de la gente. Estás sometiéndote uno a otro. Estás haciendo oraciones en acuerdo, oraciones corporativas. Este año tiene que ser un año de disfrute y de reposo. ¿Pero sabes por qué? No porque estamos en la reposera, sino porque llevamos una vida enfocada en lo eterno. Amén. Quiero ir a los últimos 2 puntos rápidos. Un punto clave este año. Este año no podemos consagrarnos solos. ¿Escuchaste eso? Este año necesitamos consagrarnos como familia. Uno solo puede llegar rápido, pero todos vamos a llegar mucho más lejos. Pensaba esta semana cuando los israelitas salen 2 millones de personas en el medio del desierto, con los chicos, con las viejitas, con los burros, con las asnas, con las ovejas, con las vacas. ¿Vos te imaginás? Y en el desierto, en la arena. ¿Vos te imaginás lo que debe haber sido movilizar 2 millones de personas, inclusive niños y viejitos? ¿Vos te imaginás lo que debe haber sido? La primera tentación es, muchachos, los de 18 a 35, rajemos y que Dios los guarde de esto. No, pero no fue así. Ellos dijeron, si vamos en familia. Si vamos en familia. ¿Por qué? Porque la familia es el diseño de Dios. La Biblia empieza con Adán, Eva y sus hijos, que es una familia. Y termina con Jesús casándose con su esposa, formando una familia. El diseño de Dios, quiero decirte, es de familia. Gloria a Dios. Uno ahí me escuchó. El diseño de Dios es de familia. Por eso no podés ir solo. Vamos a ir en familia. No podemos hacer nada, por más bueno que sea, si no lo pensamos como un proyecto de familia. Por eso creamos una familia sana y trabajamos juntos hacia donde Dios nos llama. Rápidamente quiero ir a la próxima placa, decirte, tenés que trabajar en consagrarte con tu familia. Nuestra misión es llevar a Jesús a nuestra familia, aprender junto con nuestro cónyuge, amar y a servir a Dios, enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Por eso, para que esto ocurra, tenemos que tomar decisiones prácticas para bajar este deseo a acciones concretas, como por ejemplo, anticiparse a lo que el mundo está haciendo. El mundo va a querer adoctrinar a tus hijos. Va a querer robarle su identidad. Tenés que hablar antes. No cuando sea tarde. El mundo intentará deformar el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces tenés que trabajar antes. Para fortalecer la comunicación, para fortalecer la amistad, para fortalecer la sexualidad, para fortalecer la conexión en general. El mundo va a intentar destruir todo lo que Dios diseñó. Pero vos y yo tenemos que trabajar antes de que eso ocurra. No es reaccionar cuando ya ocurrió. Es anticiparse a la jugada. Hay que hablar de todos los temas necesarios con nuestros hijos.
porque si no lo van a aprender en la versión deformada con los compañeritos de la escuela. Hay que hablar de relaciones interpersonales, del límite, de lo que creemos, de cómo llevar una vida próspera financieramente, de finanzas, de salud, de sexualidad. Hay que hablar de todo. Todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo. Hay que acompañarnos en los distintos momentos de la vida, ¿sabes? Yo el año pasado tuve un año intenso en la escuela de ministerio formando líderes. Y si no hubiera sido por Priscila, que había momentos que contrataba niñera y venía a orar conmigo, y había momentos que se quedaba ella de niñera con los chicos porque no los podíamos traer, y había momentos que los traíamos y ella se quedaba cuidándolo. Si ella no me hubiera acompañado, yo no lo hubiera podido hacer. Y ella empezó el año pasado a estudiar una carrera y yo tenía que venir a veces más temprano del trabajo porque ella se iba a rendir. Si yo no lo hubiera hecho, si no la hubiera acompañado, ella no hubiera podido hacerlo. Tenemos que acompañarnos en las distintas etapas de la vida. A los hijos con un deporte, con algo de interés, con encontrar la profesión. Tenemos que restaurar todo lo que se ha deformado. Tenemos que perdonar, sanar, construir relaciones sanas de respeto, relaciones de pacto. Y además de la familia de sangre, tenemos también una familia de la fe, con la que tenemos que vivir en relaciones de pacto y con la que tenemos que vivir en el poder del acuerdo. Paréntesis, hay poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Donde hay dos puestos de acuerdo. Creo en el poder del acuerdo. Por eso hacete preguntas como qué prioridades y llamado específico tiene este lugar donde me estoy congregando. ¿Qué propuestas de la congregación estoy abrazando con entusiasmo y a cuáles soy indiferente? ¿Qué necesidades surgen en el funcionamiento que yo puedo suplir? ¿Qué cosas estoy haciendo en acuerdo y qué cosas estoy haciendo fuera del acuerdo que me hacen perderme el poder del acuerdo? En el acuerdo hacemos todo. Fuera del acuerdo no queremos hacer nada. Amén. Quiero ir a la última placa, no a la última placa, sino al último punto. No nos consagramos inocentemente. Nos consagramos para un destino glorioso. Ya voy a terminar, te lo prometo. Consagramos para un destino glorioso. La Biblia enseña que Jesús llamó a sus discípulos. Dice, para que primero estuvieran con Él y luego, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Dos cosas. Primero, para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Pero es muy interesante esto, porque no los llamó solo para que enviarlos a predicar, sino que los llamó primeramente para que estuvieran con Él y como resultado de la intimidad, empoderarlos para tener mayor influencia. ¿Qué te quiero decir? Que es estar con Él lo que trae un aumento de influencia de la iglesia. Es importante recalcar que toda influencia que no nace de la intimidad tiene fecha de vencimiento. Porque aunque compartimos lo que sabemos intelectualmente, impartimos lo que somos. Por eso no hacemos nada en esta congregación si no es el resultado de lo que Dios habló en la oración. Y no te asombres si te lo repito hasta el cansancio. Nos consagramos para un destino glorioso. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
La iglesia sí tiene un propósito. La iglesia tiene un destino. Tiene un motivo para hacer, una meta a la cual llegar. No podemos ignorar eso porque si no seríamos unos miserables. Fuimos elegidos por Dios para cumplir una labor sacerdotal, es decir, acercar al hombre a Dios. Para ser santo, es decir, para revelar su naturaleza. Para ser su pueblo que le pertenece a Él, para revelar el amor y el cuidado de la adopción de Dios. Para proclamar obras maravillosas de Dios, es decir, para revelar su poder y revelar su gloria. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo noto que en el último tiempo hay un énfasis desmedido en la predicación de los últimos tiempos. Y está bien hablar acerca del regreso de Cristo, y yo creo que Cristo va a volver. Pero me preocupa fundamentalmente que lo que escucho es una idea así como de que cuando venga Cristo todos nuestros problemas se van a solucionar y la tierra va a ser restaurada. Pero la Biblia enseña que cuando el evangelio se predique hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Por eso lo que yo entiendo es que no es que cuando venga Cristo todo será restaurado, sino que lo que yo entiendo es que Cristo va a volver cuando todo haya sido restaurado por la iglesia y el Espíritu Santo. Lo cual es diametralmente opuesto. Quedarnos con la primera idea nos roba fuerza de nuestra participación y nos quita responsabilidad. Creo que es una excelente estrategia del infierno para tener una iglesia apática y desnutrida. Quiero decirte que estamos llegando a los últimos tiempos y ya estamos en los últimos tiempos, pero la misión del Edén fue multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y creo que Cristo va a volver cuando hayamos cumplido con nuestra comisión, la cual Él ratifica en la gran comisión: vayan y hagan discípulos a las naciones. Tu grupo de conexión es tu respuesta de obediencia directa a esa comisión. ¿Estás en un grupo de conexión? Ya estamos llegando al final. Pero antes de llegar al final quiero hacerte una pregunta. Y esa pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si Caro puede pasar por donde anda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Después de escuchar este mensaje, yo te hago una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu afecto? Tómate ahí unos segundos para pensar. ¿Dónde está tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Dónde están invertidas tus fuerzas? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está la visión escrita en tablas hacia tu destino? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Termino este mensaje, ¿sabes por qué? Porque es la pregunta hecha por Dios a Adán luego de que él peca. ¿Dónde estás? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta para saber hacia dónde debemos caminar para llegar a donde queremos llegar. ¿Dónde estás? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y me gusta mucho cuando Marcos Brunet lo parafrasea, que Dios no tiene favoritos, pero que sí tiene íntimos. Y es verdad, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Y la Biblia enseña de que Él, con sus amigos, con sus profetas, habla acerca de lo que está por venir. Y un buen autotest para saber dónde estás es cuánto hace que Dios no puede confiarte cuestiones acerca del destino de tu ciudad,
del destino de tu país, del destino de tu familia. ¿Dónde estás? ¿Estás atascado porque tu afecto se dirigió a otros ídolos o distracciones? ¿Estás dando vuelta en el desierto enojado con Dios por lo que no entendiste de lo que Él hizo? ¿Estás atascado en esos rulos de pensamiento en lo que no salís nunca porque estás basado en una mentira? ¿Estás frenado, frustrado, cansado porque pensás que tenés que hacer menos y en realidad lo que te falta es disciplina espiritual? Estás fofo espiritualmente. ¿Estás atascado en la amargura o en la falta de perdón? ¿Estás atascado en la desesperanza? ¿Estás atascado en la incredulidad? ¿Estás frenado por la falta de propósito? ¿Dónde estás? Querido, querida, ¿dónde estás? Ponete de pie. ¿Te acordás que dijimos que Samuel fue consagrado al Señor desde que nació? ¿Te acordás que empezamos así? ¿Sí o no? ¿Estás ahí? Mirá cómo sigue esta historia. Dice que en un momento Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Dice que el Señor llamó a Samuel. Pero a mí me gusta esta parte. Dice que entonces, ¿qué hizo Samuel? Él respondió. ¿Qué respondió? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Te dice el Señor. ¿Dónde estás? Yo quiero que como iglesia de Cristo en la ciudad de Funes digamos, aquí estoy. Acá estoy. Habla, Señor. Acá estoy. Acá estoy. Quiero saber lo que está por venir. Quiero saber lo que te importa. Quiero saber lo que estás por hacer. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios está por hacer? ¿Cuántos quieren consagrarse hoy a Dios y cambiar esto? No venimos a consagrar el año. Venimos a consagrarnos nosotros. Esta no es la consagración de un año, sino un año de consagración. ¿Cuántos quieren consagrar al Señor su vida? Cerra tus ojos, porque quiero orar. Si Dios te habló, en breve hacer una proclamación juntos. Pero quiero que te tomes ahí con los ojos cerrados unos segundos, unos minutos para que puedas responderle esa pregunta. El Señor te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu destino? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde estás? Estoy, Señor. Acá estoy, Señor. Acá estamos. No sé qué hace la gente ahí afuera, pero acá adentro hay una iglesia que te dice, acá estamos. Acá estamos. Acá estamos, Señor.
Acá estoy, Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Quiero consagrarme, Señor. Quiero consagrarme. Gracias por escuchar el sermón de la semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.